Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar en el nombre del Señor con el estudio que hemos llevado sobre la primera epístola universal de San Pedro Apóstol. Y el día de hoy vamos a continuar con la sección que llevamos del versículo 13 hasta el versículo 20. Y voy a darle lectura en el nombre del Señor en esta penúltima sección del primer capítulo. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis al Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y hermanos, este pasaje es muy importante para nuestro crecimiento espiritual como cristianos y habla precisamente el epígrafe del llamamiento a una vida santa. Y un aspecto muy importante que hemos estado aprendiendo sobre estos llamamientos, sobre estos nuevos mandamientos, es que el Señor causa y el Señor propicia lo que Él pide, lo que Él solicita. Y estábamos hablando en este caso, bueno, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Este es un versículo muy importante porque estábamos hablando de a qué se refiere con esperad por completo. Y es que decíamos que muchas veces el concepto que tenemos de Dios es un concepto muy mundano. Es un Dios muy pequeño. Es un Dios que prácticamente puede pasar inadvertido. Y hermanos, tristemente este concepto de Dios, si ustedes se fijan, ha llevado al mundo moderno a no creer en Él. Como Dios es en este caso tan grande como el resto de los dioses, pues no hay nada atractivo, no hay nada sobresaliente del Dios de los cristianos. Hemos estado platicando cómo en una de mis clases llevo al grupo que comparando y mostrando cómo el Señor siempre quería diferenciarse a sí mismo y quería que su pueblo se diferenciara del resto de los pueblos a través de la distinción que había entre él y los otros dioses. Porque ¿qué eran los otros dioses? Y esto era una idea que estábamos retomando hace tiempo. La idea de los dioses era respuestas a una limitante humana. Respuestas a una limitante humana. Eso es un Dios. Es la respuesta ya sea metafórica, ya sea o abstracta, concreta. Es una respuesta a una incapacidad o una limitante humana. Eso es un Dios. Es decir, es la forma que yo encuentro de satisfacer o de sobrellevar algo que está fuera de mi control. ¿Sale? Ese es el propósito de los dioses, más que otra cosa. Y si ustedes se fijan, pues en este caso, por ejemplo, en el antiguo Egipto, la noche era algo fuera del control de las personas. Y había un dios, una diosa, particularmente una diosa del cielo nocturno. El sol, por ejemplo, tenemos que también era algo incontrolable, algo inexplicable incluso, y entonces tenemos a Ra, el dios sol. En México teníamos a Tlaloc, ¿no? En referencia a la lluvia que no podemos controlar, algo que escapa a nuestro control, algo que escapa a nuestro conocimiento, y entonces lo explicamos a través de un Dios. Y fíjense que, aunque esa es la definición normal de un Dios, esa también es la definición de muchos cristianos de nuestro Dios. ¿Qué es Dios para la mayoría de los cristianos?
simplemente el que llena lo que sus fuerzas no pueden llenar. Y este es un mensaje muy bonito, ¿eh? O sea, estoy diciendo que el Señor sea el que llena nuestras necesidades, eso es bastante importante, pero eso no es el tamaño completo de nuestro Dios. Y lo voy a poner de un ejemplo. ¿Quién es Dios? Tristemente, en la mayoría de las circunstancias, el Dios, digamos, el ser que controla, el Dios que supera algo que no puedo controlar como lo es mi economía. Como mi economía es algo que no puedo entender muchas veces por qué me va mal, como mi economía es algo que muchas veces no depende de mí, lo vimos ahora en la pandemia, entonces Dios es el sustituto para una mala economía. ¿Se fijan? Y eso en términos financieros. En términos de salud, ¿qué es Dios? Bueno, pues Dios es el sustituto a lo que la medicina o mis tratamientos no pueden cubrir. Y no estoy diciendo que el Señor no intervenga en nuestras finanzas, claro que sí. No estoy diciendo que el Señor no intervenga en nuestra salud, claro que sí. Pero eso es Dios. ¿Para eso creemos? ¿Para eso predicamos el Evangelio? Y eso aplica en los problemas familiares, en los problemas emocionales, en tantas situaciones. Y fíjense cómo nuestra esperanza, aquí nos está diciendo San Pedro que pongamos nuestra esperanza por completo en la gracia que será manifestada. Es decir, que pongamos nuestra fe en lo que el Señor dice y hace por nosotros por completo, no nada más una pequeña parte de mi necesidad para que Dios se encargue de ella. Esa es tristemente el concepto mayoritario que tenemos de Dios. Y fíjense cuándo se ve y lo hemos visto, cuando la gente recurre a Dios, cuando hay necesidad. Necesidad financiera, ahí está la gente ore y ore. Necesidad de salud, hasta cadenas de oración se hacen, ¿no? Los funerales, las iglesias llenas de gente. ¿Por qué? Porque ahí es donde se ve, ahí es donde podríamos decir se revela el Dios en el que creen. Pero para todo lo demás que requiere de nuestra espera, de nuestro descanso en el Señor, a la gente no le importa. Porque creen que tienen el control de su vida, ¿se fijan? Dios no es necesario, no sé, para el mundo que tiene que ver con mi familia, porque yo puedo con eso. Sí la hago. O no es necesario Dios, entonces Dios no entra aquí. O si me va bien en mi trabajo, bueno, no necesito a Dios, porque Dios, pues en este caso, no me hace falta. Tengo buen control de eso. El chiste es que fíjense cómo escogemos qué parte de nuestra fe, qué parte de nuestra esperanza ponemos en Dios. Y lo más triste es que la esperanza se debe poner siempre en algún lado. La esperanza siempre va en algún lado. Y aquí lo estábamos viendo. ¿Dónde ponemos la esperanza si no es en el Señor? Pues en el mundo. En los estupefacientes del mundo, literales o emocionales o psicológicos o como ustedes quieran. En los distractores financieros, en los distractores emocionales, en las relaciones interpersonales, tantas cosas en las que preferimos poner nuestra confianza y no en el Señor. En la vida de una persona siempre hay muchos problemas, ¿no? Muchas situaciones, muchas cosas pasando al mismo tiempo, ¿no? Y más en esos últimos 2 años que hemos pasado, se juntaron varias cosas. Se juntó lo económico, lo financiero, se juntó obviamente incluso lo sociológico, incluyendo lo social y lo psicológico en nuestra situación. Fíjense, una situación financiera, una situación sociológica y una situación incluso, vamos a decirle, política en tantas cosas que se fueron dando.
Y fíjense cómo la gente, dependiendo de qué lado le pegó más feo la situación de estos últimos 2 años, en algunas cosas sí recurrían a Dios y en otras no. ¿Por qué? Porque si tengo un problema, por ejemplo, si me enfermé y pues hasta ahora no hay cura para esta enfermedad en particular, allí sí necesito a Dios, ¿se fijan? Pero para resolver el asunto del estrés postraumático, el asunto del estrés, incluso de la misma situación, allí medios psicológicos, allí mejor el psiquiatra, allí mejor el ejercicio, ¿cómo le llaman? Lo acabo de escuchar en la semana, de desahogo, como el yoga, como la meditación, ¿no? Allí sí, porque Dios nada más sirve para este problema. Y fíjense, hermanos, a final de cuentas, ¿qué tamaño tiene nuestro Dios? Y tristemente, hermanos, la inmensa mayoría de los cristianos tienen un Dios de este tamaño. Tienen un Dios del tamaño del conocimiento psiquiátrico. Tienen un Dios del tamaño de la ciencia médica. Tienen un tamaño de del tamaño de las tácticas financieras. De tal manera que cuando uno de estos falla, pues nada más lo sustituyes con Dios. ¿Se fijan cómo es la gente? Ellos dicen Dios, el ser más grande del universo, el Señor de los cielos, y lo alaban como tal, pero no es cierto, no creen que es eso. Creen que para lo único para lo que les sirve Dios es para sacarlos de un problema de aquí, de un problema de allá. Y cuando los saca Dios, que no siempre es Dios, es que Dios es poderoso. No sé si ustedes noten que hay un peligro con un Dios de este tamaño. ¿Cuál es el problema de tener un Dios de ese tamaño? Si ustedes se ponen a pensar, un Dios de ese tamaño es fácilmente, ¿cómo podríamos decirlo? Reemplazable en primer lugar, que pues es importante, pero también podríamos decirle, de alguna manera también es sustituible en tanto que es engañoso. ¿A qué me refiero con esto? Que no siempre es Dios quien está actuando. Si mi Dios para lo único que sirve es para arreglar mis finanzas, para arreglar mi estado mental, mi estado emocional, si mi Dios nada más me sirve para sacarme de la enfermedad, no sé si se han puesto a pensar que Satanás también puede hacer eso. Satanás, cuando tentó al Señor Jesús en aquel monte, dice que lo llevó al monte muy alto y luego lo llevó al pináculo del templo. ¿Y qué le dice Satanás al Señor? Todo esto te daré si postrado me adorares. Y hermanos, aunque pareciera una soberbia de Satanás, Satanás no está mintiendo. Satanás tiene el poder de dar poder, Satanás tiene el poder de dar dinero, Satanás tiene el poder de sanar, Satanás tiene el poder de hacer todo lo que un Dios de este tamaño puede hacer. ¿Saben por qué? Porque detrás de todos los dioses, detrás de todos los falsos dioses del pasado, incluso del presente, quien está es Satanás. Los dioses no existen. Los dioses son inventos de la cabeza humana, pero obviamente esos inventos siguen sucediendo porque ¿qué está detrás de ellos? Satanás. Ra no existe, jamás ha existido Ra, quien existe es Satanás. Quien a través de esto y de esto y de esto hizo creer a los egipcios que existía Ra. Hermanos, en este tiempo moderno el Dios de yo mismo no existe. Hay un solo Dios y es nuestro Dios. Pero
Entonces, ¿qué está detrás del Dios al que le llamo yo mismo, que le llamo identidad, que le llamo personalidad? ¿Qué está detrás de todo esto? Satanás. Y hermanos, lo más triste estoy diciendo entonces de que si mi concepto de Dios es un Dios chiquito, es un Dios incluso reemplazable, es un Dios incluso, digamos, destituible, Satanás puede tomar su lugar. Poniendo un ejemplo bastante feo, ¿quién le dio el poder financiero a don Joaquín, el líder de la luz del mundo? Qué grande es nuestro Dios que lo bendijo, ¿verdad? ¿Quién le dio el poder financiero ni siquiera se me acaba de olvidar el nombre? Bueno, tanta gente que ha hecho destrozos. A Marcial Maciel, por ejemplo. Nuestro Dios. ¿Quién le da el poder financiero a las instituciones que persiguen al pueblo del Señor? Satanás. Y Satanás, hermanos, porque el Señor se lo permite, es tan dueño de las riquezas, tan dueño de la salud, tan dueño de la estabilidad emocional, financiera, económica, familiar, como lo es nuestro Dios. Y entonces, hermanos, ¿se fijan lo peligroso que es tener un Dios pequeño? Lo peligroso que es vivir embriagados, como nos está hablando aquí el apóstol San Pedro. Y el apóstol San Pedro utiliza la metáfora del embriaguez, ¿no? Pero qué peligroso es el engaño de un concepto de Dios pequeño. Y hermanos, por eso el mundo no puede ser nuestra fuente de esperanza. Porque Satanás se puede disfrazar incluso de una oportunidad buenísima que parece una bendición de Dios y no es del Señor, es de Satanás. ¿Qué pasa entonces si mi Dios me engaña? ¿Qué pasa entonces si mi Dios me termina yendo peor? O si el Señor, por ejemplo, me libró de una, según esto, y me va peor, ¿y quién va a tener la culpa? ¿Mi corazón idólatra o Dios? Pues Dios. ¿Y a quién le echó la culpa? A Dios. Cuando quien buscó a dioses ajenos fui yo. ¿Por qué se enoja la gente, hermanos? Fíjense bien, las iglesias modernas son tan grandes y no es posible que después de 100 años que lleva el movimiento carismático, de 110 años aproximadamente, los cristianos el número de cristianos siga decayendo. ¿Por qué? Porque así como son efímeras nuestras necesidades que luego se curan o cambian o nos salimos del problema, así de efímero es el concepto de Dios y la fe de estas personas. Bien fervorosos cuando hay una necesidad, bien religiosos cuando hay una crisis en sus vidas y pasa la crisis y así como se termina su Dios, así también se termina su fe. Y ese es el problema de los dioses, hermanos, que, por ejemplo, imagínense el dios de un río, un dios muy poderoso y lo alababan en un río, ¿no? El que ustedes quieran. A la hora hay un movimiento telúrico río arriba, cae la tierra, se muere el río. ¿Y qué le pasó al dios? Cuando mi Dios es un Dios de finanzas, me gana la lotería y mi Dios se murió. Si mi Dios es un Dios de salud, ante el COVID, descubren la cura, me inyectan, me curé y mi Dios se murió.
Y así como es efímero el mundo, así son efímeros los dioses. ¿Quién se acuerda de los dioses de Egipto? Ni los egipcios porque ya son musulmanes. ¿Quién se acuerda de los dioses prehispánicos? Pues ahora sí diremos, ni los mexicanos porque ahora somos españoles, como dice AMLO, ¿no? Y hermanos, así como son de efímeros los dioses, nuestras necesidades, así muchas veces es efímero el Dios que tenemos en nuestro corazón. Porque si mi esperanza nada más estuvo, un pedacito de mi esperanza estuvo en el Señor, pues tan pronto se solucione eso, se acabó. Y hermanos, fíjense bien, leímos hoy como lectura alterna, leímos Primera de Corintios 15, un pasaje muy interesante que habla sobre el mensaje cristiano en su esencia. Capítulo 15 de Primera de Corintios es muy importante por muchos aspectos y habla de una cosa. Fíjense bien, y San Pablo habla de más o menos algo parecido a lo que está diciendo aquí San Pedro. Primera de Corintios 15, incluso desde el versículo 32, fíjense bien. 31 dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y luego dice esto, fíjense, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, que me aprovecha. Dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y esa es una cita de Isaías 22, pero también era un dicho muy común entre gente que de verdad lo creía. ¿Sale? Los saduceos en Israel tenían esa doctrina de que los muertos no resucitan, no había resurrección de muertos. Y eso de hecho era una creencia bastante importante entre los griegos. Fíjense bien, hermanos, San Pablo está poniendo a nivel la realidad de nuestra fe. Si tu Dios es un Dios de salud, es un Dios de dinero, es un Dios de estabilidad, pues ¿para qué pierdes tiempo rezándole? ¿Para qué le pides, para qué te la pasas desperdiciando tiempo rezando para que te sane si nada más estás postergando tu muerte? ¿Se han puesto a pensar en eso? Un Dios de ese tamaño, lo único que hace es postergar mi muerte y me sana de esta, pero sigo igual y sigues igual. Un Dios financiero te saca de la crisis financiera, pero sigues igual, nada más con dinero, pero igual. Y hermanos, tristemente San Pablo dice, porque mañana moriremos. Al final de todo, no sirvió de nada. Y ahora sí yo les diría, ¿para qué desperdiciar la vida en la religión? Eso sí, si Dios es un Dios que nada más saca de problemas financieros, ¿qué haces perdiendo tiempo rezando si mejor ponte a trabajar? O ve con un mejor médico. O la solución que hayas, porque ese es tu Dios, entonces ¿para qué perder tiempo en algo que ni siquiera funciona en la mayoría de las ocasiones? Y tristemente, hermanos, las soluciones que dan los dioses son las mismas soluciones a las que da el hombre. Y tanto te puede sanar el santo de quién sabe qué enfermedad, como te puede sanar el doctor especialista en algo. Entonces, ¿para qué? Dice el apóstol San Pablo citando a Isaías y citando este dicho, pues entonces si los muertos no resucitan, si esto es todo, si tu Dios es esto nada más, salud, dinero, felicidad, pues entonces come, bebe, engórdate, llénate de diabetes, porque al cabo que mañana te vas a morir. Fíjense, hermanos, cómo es la diferencia de la esperanza de la que está hablando el apóstol San Pedro. Dice entonces en el versículo 1, para ir cerrando, dice, por tanto, deja de estar ebrio, deja de distraerte,
en cosas tan intrascendentes, en cosas tan efímeras como lo son los dioses, como lo es tu concepto de un microdios. Deja de pretender que esa es tu vida cristiana. Cíñete el lomo de tu entendimiento, deja tu embriaguez y espera por completo ¿en qué? En la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué esperanza estamos hablando? La resurrección, la vida eterna. Hermanos, la doctrina de la resurrección, la doctrina de la vida eterna es la que le da sentido a toda nuestra religiosidad, a todas nuestras tradiciones, a todo lo que decimos de Dios. Todo lo que creemos y decimos del Señor depende de la resurrección. Porque hermanos, si nuestro Dios no hubiera corregido la situación de la muerte, no sirve de nada que nos dé sus promesas de bendiciones, no sirve de nada que nos dé sus promesas para que tus días se alarguen en la tierra que tu Dios te da. No sirve de nada que nos va a llevar a casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste. Todas esas promesas no sirven de nada si al final la gran promesa fuera que el Señor nos va a resucitar. Esa es la diferencia, hermanos, entre nuestro Dios y todos los dioses, entre nuestro Dios y todas las soluciones financieras, porque tanto los dioses de los pueblos como las soluciones humanas, todas tienen un techo, todas tienen un límite que se llama muerte. Y por muy exitoso que seas, contra el muro de la muerte, por muy miserable y pobre y lo que tú quieras que seas, por muy feliz y lleno de vida y gozoso que seas, la muerte. Y dice el apóstol San Pablo, así que ¿para qué te agobias queriendo ser buena persona, queriendo ser si al final bueno, malo, justo, injusto, feliz, amargado, rico, pobre? ¿Para qué invitamos a las personas, hermanos, a venir a conocer al Señor? ¿Para que lo saque de su problema emocional? ¿Para que lo saque de su problema financiero? Pues llévalo a un seminario, ¿no? O dale un consejero, un buen contador. Hermanos, por lo que queremos es que como persona que conozca al Señor, aunque la muerte no sea el final. Y hermanos, fíjense cómo San Pedro nos dice, pon tu esperanza no en embriagueces presentes, sino en la vida eterna. Y hermanos, solo el Señor hace que ese límite, hace que eso que tira todo a la basura, tenga un propósito. Y hermanos, solo los cristianos que creemos que la muerte no es el final, tenemos un motivo por qué vivir. Y si me va mal, pues sufro, lloro, claro, no somos payasos, sufro, lloro, pero no es esto el final. Y si pierdo un ser querido, claro, lloro, pero no es este el final. Que si me va mal en esta vida, o que si quedo lisiado, o que si quedo como ustedes quieran, este no es el final y tengo vida eterna. Esa es la diferencia de nuestro Dios, a la diferencia de cualquiera otro Dios que ustedes puedan pensar. La diferencia entre nuestro Dios y los dioses y nuestras soluciones no es quién es más fuerte, quién es más poderoso, no es quién la hace mejor o quién la hace peor, es que Él promete vida y nadie promete la vida eterna como nuestro Dios lo hace. Y esa es nuestra predicación y ese es nuestro motivo y de hecho también en esta primera parte de la epístola, el fundamento de nuestra fe es que Cristo resucitó de los muertos. Y eso, hermanos, San Pedro dice, merece que pongas
toda tu esperanza, todo tu ser, en esta gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Gracias, Señor, te damos porque tú estás con nosotros y gracias, Padre, te damos porque tú eres un Dios, Señor, de vida, tú eres un Dios de vida eterna. Y gracias, Padre, te damos porque tú nos enseñas tu grandeza, tú nos enseñas tu verdadera gloria, Señor, al predicarnos, Señor, y al hablarnos de la vida eterna que tú tienes prometida para nosotros. Padre, ayúdanos a no hacerte un ídolo, ayúdanos, Padre, a no convertirte en un mini Dios. Y Señor, ayúdanos a no estar embriagados con distracciones, ayúdanos a no estar dispersos en cosas intrascendentes, Señor. Ayúdanos a esperar, ayúdanos a creer con todo nuestro corazón, Señor, en esa vida eterna que será manifestada, Señor, cuando tu Hijo Jesucristo venga de nuevo. Señor, ayúdanos a que esta sea nuestra predicación y que esta sea nuestra esperanza, Señor, la vida eterna en Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.